Para realizar el trabajo propuesto, seleccioné un contrato de obra pública celebrado entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín y la empresa Cálculo y Construcciones SAS, cuyo objeto era adecuar y hacer mantenimiento a los gimnasios al aire libre administrados por el INDER de Medellín. Para comenzar, intenté identificar los elementos más importantes del contrato, es decir, el objeto, la causa, el consentimiento, la capacidad para contratar con el Estado y el cumplimiento de las formalidades. Luego me centré en las cláusulas exorbitantes, pues por la naturaleza del contrato en cuestión, un contrato de obra pública, las mismas deberían estar incluidas. Así revisé el contrato para identificar los apartes relativos a la interpretación, modificación y terminación unilateral, la reversión, la aplicación de multas y de la cláusula penal pecuniaria, la liquidación unilateral del contrato y la caducidad del contrato. Frente al primer punto, es decir, la interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato, se establecía la posibilidad del INDER de realizar dichas acciones con el fin de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios y de asegurar la continua prestación de estos. De esa manera se señaló que en caso de que se ejercitara alguna de esas potestades excepcionales, debía procederse con el reconocimiento y pago de las indemnizaciones a que hubiera lugar a las personas objeto de esas medidas. Frente a la reversión, no había ninguna estipulación concreta, pues el objeto del contrato no tenía ninguna relación con algún tipo de concesión. Ahora, respecto a la aplicación de multas, dentro del contrato se enumeraban distintas sanciones que tendrían lugar en caso de que el contratista incurriera en el incumplimiento o mora de sus obligaciones, como multas correspondientes a determinado porcentaje del valor total del contrato o una cantidad determinada de salarios mínimos a pagar. Además, se señala expresamente que la decisión de imponer multas al contratista debería estar precedida de una audiencia para garantizar el debido proceso a este, siempre y cuando se encontraran todavía pendientes de ejecución sus obligaciones. Por otra parte, en el contrato se estipulaba una cláusula penal a favor del INDER correspondiente al 10% del valor total del contrato, que se haría efectiva en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato. Frente a la cláusula exorbitante de liquidación unilateral del contrato, dentro de este se dispuso una cláusula especial donde se establecía que si el contratista no se presentaba a la liquidación o en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo sobre el contenido de esa liquidación, se practicaría de forma directa y unilateral por el INDER de Medellín, a través de un acto administrativo motivado que sería susceptible de recurso de reposición. Finalmente, respecto a la caducidad del contrato, en este se estableció que en caso de presentarse algún incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista que afectara grave y directamente la ejecución del contrato o implicara la eventual paralización de este, el INDER podría dar por terminado el contrato y ordenar su liquidación por medio de un acto administrativo motivado. En este punto es muy importante señalar que una de las cláusulas del contrato dispuso que en materia de caducidad, declaratoria de incumplimiento y terminación, modificación, interpretación unilateral, se haría cumplimiento a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, de forma que para realizar esas acciones sería necesario cumplir con un procedimiento que es posible sintetizar en 3 etapas o fases. En primer lugar, una citación por parte de la entidad pública al contratista a una audiencia para debatir el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de éste, donde se manifieste expresamente por parte de la entidad los hechos que la soportan y se aporte el informe de supervisión que le dé sustento a ello. Frente a eso hay que otorgarle al contratista un término mínimo de 3 días para que prepare su defensa y máximo de 15. Luego de eso, como segunda etapa o fase, está la celebración de la audiencia para la cual la entidad citó al contratista. En esa audiencia, el jefe o delegado de la entidad tiene que motivar los hechos en razón de los cuales está realizando su actuación y poner de presente cuáles son las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse de estas. Además, en esa audiencia, el contratista también, o quien lo represente, va a tener también la posibilidad de presentar descargos y dar explicaciones sobre el caso, presentar pruebas y controvertir también las pruebas que hayan sido presentadas por la entidad. Y en último lugar, la entidad va a proceder a decidir sobre la imposición de la multa, sanción o la declaratoria de incumplimiento a través de una resolución motivada donde se consigne todo lo que ocurrió en la audiencia y frente a la decisión
proceder a recurso de apelación que tiene que interponerse, sustentarse y decidirse dentro de la misma audiencia. Ahora, frente a las causales de nulidad, el contrato en cuestión solo aludía a las inhabilidades e incompatibilidades del contratista, entendidas como causales de nulidad absoluta. Sin embargo, por la naturaleza del contrato, le son aplicables todas las disposiciones consagradas entre el artículo 44 y el artículo 47 de la Ley 80 de 1993, es decir, las causales de nulidad absoluta, que son celebrar el contrato con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución o la ley, celebrar el contrato contra expresa prohibición constitucional o legal, celebrar el contrato con abuso o desviación del poder, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en que se fundamente el contrato y celebrar el contrato con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21. También les son aplicables las causales de nulidad relativa que comprenden todos los demás vicios que se presenten en el contrato y que conforme a derecho común constituyan causales de nulidad relativa. Además, también se le aplican los efectos de la nulidad parcial, es decir, que en caso de que haya nulidad de alguna de las cláusulas del contrato, no se invalidará la totalidad de este, salvo cuando el contrato no pueda existir sin esa parte que está viciada, y todos los efectos que estén estrechamente relacionados con estas causales de nulidad.